antemano porque voy a hacer una presentación donde en vez de yo decir demasiadas palabras, dejaremos que las cifras, que las láminas nos cuenten un poco el cuento, porque siempre he estado convencido de la importancia de los datos, el poder de los datos. Así que sin más, aún ahora compartiré las láminas con ustedes y podemos comenzar con esa parte de la presentación. Ahora, ¿cuáles son los temas centrales que quiero presentar? Que ya don Agustín mencionó, relacionado con gobernanza, captura y corrupción. Para comenzar, a nivel básico, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gobernanza? Y en realidad se puede medir, hasta 25 años eso es lo que se me decía. Yo soy un economista tradicional, así me formé, pero me di cuenta de que no era suficiente mirar a las cosas económicas tradicionales para el avance en cuanto al desarrollo económico social de los países. Entonces el asunto de técnico y de medición era sumamente importante para mí y para los colegas y los equipos que armé sobre este tema. Entonces hablaremos un poco sobre el poder de los datos y miraremos cómo está el mundo, cómo están las Américas y Ecuador al respecto de estos datos comparativos mundiales, y especialmente enfocándose en un proyecto grande de indicadores de gobernanza que armé con un colega del Banco Mundial, Arcre, en ese tiempo, y que lo hemos seguido haciendo, aunque yo he pasado para muchas otras organizaciones. Ahora, después de los datos, ¿cuánto importa la gobernanza? Tiene grandes consecuencias. Hablaremos de la inversión y la competitividad y su relación con la buena gobernanza. Y dentro de la gobernanza hablaremos de elementos muy importantes como lo son la corrupción, la captura y sus determinantes. Y obviamente tenemos que abordar el tema de las realidades nuevas, la era COVID, y la hipótesis que pongo adelante, que nos va a sorprender a muchos, es de que esta vez sí es distinto. Ya hemos escuchado a los exponentes anteriormente que iban en esa dirección también, y esto tiene implicaciones para ciertas iniciativas. Obviamente son para debate, ustedes estarán todavía por varios días en esta conferencia. Nadie en esto tiene certeza o la Biblia de lo que pasará o exactamente cuál es la única solución. No hay que tener cierta modestia al respecto. Empecemos con lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gobernanza? Hay varias definiciones, pero las integramos, y un resumen es mirar la gobernanza como el conjunto de tradiciones e instituciones a través de los cuales se ejerce la autoridad en un país. Ahora, para que esto sea útil, hay que desempacarlo. Así que específicamente lo desempacamos en tres dimensiones clave. La dimensión política de gobernanza, la dimensión económica de gobernanza y la dimensión institucional o de respeto institucional de gobernanza. En cuanto a la dimensión política, es el proceso por el cual aquellos en la autoridad son seleccionados, son monitoreados y son reemplazados. Y eso lo transformamos con toda una metodología que empezamos en la mitad de los años 90, para transformarlos en una medición de indicadores, coleccionando datos de todo el mundo. Para cada una de estas dimensiones, la política, la económica y la institucional, estas tres dimensiones, tenemos 2 indicadores para cada una, para un total de 6 indicadores de gobernanza, de intentar de cubrir las grandes matices de gobernanza en cuanto a indicadores. En cuanto a lo político, entonces, hay 2 que son muy distintas. Una es la calidad, hasta qué punto hay voz y rendición de cuenta. Libertades civiles, derechos humanos, libertad de prensa, de transparencia, etc. La segunda, que es distinta, estabilidad política y la ausencia de violencia y terrorismo en un país.
El aspecto económico se refiere a la capacidad del gobierno para formular e implementar políticas y para proveer de servicios públicos eficientemente a la población. Y eso también lo transformamos, lo desempacamos en dos indicadores que medimos. Una es la efectividad del gobierno, del servicio público, de la burocracia, y todo eso. Y el segundo, que es el otro rol de gobierno, es la calidad del marco regulatorio, que es distinto. Y por último, pero tan importante también es el respeto institucional, el aspecto institucional, el respeto de ciudadanos y el Estado a las instituciones que gobiernan las interacciones entre ellos. Y de nuevo, hay dos indicadores distintos, relacionados, pero distintos. Uno es el Estado de Derecho, la calidad del Estado de Derecho, y el otro es el control de la corrupción. Dos puntos importantes de por qué es importante mostrar este marco, aunque sea en forma simple y rápido, es porque muy a menudo, depende en qué convención o conferencia uno está, se cree de que gobernanza es lo mismo que rule of law, Estado de Derecho, el imperio de la ley. En las convenciones, en las conferencias legales se dice eso. En otras, las grandes conferencias anticorrupción, se cree que gobernanza es lo mismo que controlar la corrupción. No, estos dos son elementos muy importantes, componentes dentro de gobernanza, que es un aspecto mucho más amplio. Eso es lo que tratamos de demostrar con eso. Y el segundo punto es el siguiente: si se intenta y existe la capacidad y el interés político de efectuar un programa, diseñar e implementar un programa, digamos, para controlar la corrupción. Uno no lucha contra la corrupción luchando contra la corrupción. Otra ley contra la corrupción, otra comisión contra la corrupción, eso no ha funcionado. Hay que mirar, estudiar, diagnosticar y después implementar medidas a nivel mucho más sistémico, reformas más sistémicas, donde hay que mirar cuáles son causas más fundamentales dentro del marco regulatorio, cómo está funcionando el servicio público, voz, rendición de cuentas, transparencia y todo esto. Entonces es importante mirarlo esto en forma integrada. Ahora, por razones de tiempo, me perdonen, voy súper rápido y les pido que me crean cuando digo que las cifras y cómo los medimos es una metodología estadística sofisticada basada en más de 30 fuentes distintas. Ninguna de ellas nosotros somos los analistas y académicos que hicimos esto, pero en ningún momento nosotros pasamos un juicio sobre el país, sino nos basamos en mediciones y datos de más de 30 organizaciones distintas, lugares distintos de todo el mundo, como las que ven en esta lámina, que son encuestas empresariales y de individuos, de expertos, en cuanto a las agencias de riesgo comercial, evaluaciones de expertos, de gobiernos, multilaterales, ONG, etc. Ahora, esto lo hacemos para más de 200 países, desde 1996 hasta justo ahora, hace una semana, sacamos el más reciente, que es el WGI, Worldwide Governance Indicator 2020, que es con las mediciones son hasta el final de 2019, así que no toman en cuenta todavía lo que ha ocurrido este año, eso será para varios meses más. Aquí en esta lámina no tenemos espacio para más de 200 países, así que muestro unos 50 y se ven que hay una variación enorme dentro del mundo entre distintos países. Y lo importante de la metodología que hicimos, uno de los aspectos importantes, no solo medir cómo le está yendo a un país en cuanto al estimado de un punto en un momento, esto para cada año lo hacemos, pero sino también tener transparencia y precisión sobre cuánta imprecisión hay en los datos, el margen de error. Como ven, en el tope de estas columnas hay un margen de error, pero el margen de error no es enorme. Sí existe, y no se puede correr la carrera de caballos y decir que Noruega está mejor que Finlandia cuando están juntitos
o que Libia y Yemen al final están también, que son distintos. Pero sí los grupos de distintos colores tienen sentido estadísticos. Entonces se puede básicamente mirar al mundo de esa forma de punto grupo y también mirar en el tiempo si los cambios son significativos o no. Lo miramos en forma más básica. Este es un mapa del mundo en cuanto a voz democrática y rendición de cuentas o accountability. El último, 2019, es el primero de los 6 indicadores. No les mostraré todos por razones de tiempo, pero para ver. Lo que es verde oscuro son los ejemplos, los modelos mundiales, que son los Canadá, los países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda especialmente, y los rojos oscuros, donde en este caso está incluido, por ejemplo, China y varios países en Asia Central y todo eso, y Venezuela, básicamente están mal en eso y después están todo el medio. En América Latina, como lo vemos en este gráfico, está bastante amarillo, aunque hay bastante variación también, pero ha habido ciertos avances y no está como África o Asia. En realidad, relativamente hablando, América Latina tiene ciertas posibilidades de aprovechar ciertas fortalezas y mejoras en los últimos 25 años en cuanto a este indicador. Cabe comentar, y eso que yo estoy a pocas cuadras de la Casa Blanca, de que Estados Unidos ya no es ejemplo mundial y se ha deteriorado los últimos años. Canadá se ve mucho más oscuro, está entre los mejores. Estados Unidos ya pasó al segundo grupo al respecto. Ahora, sobre otro indicador también de un mapa mundial es la calidad del marco regulatorio. En este caso ya se pone mucho más complicado para nuestra región en América Latina, como lo pueden ver, así que cambia un poco. Para el control de la corrupción, es muy interesante cuánta variación hay en América Latina, en nuestro continente, así que es difícil generalizar, hay que tener cuidado. Aún en África, un país como Botswana es verde, hay mucho rojo también, pero ustedes lo ven. Si les parece que esto es como, si acaso estoy copiando del web y pasting para mostrar esta lámina, la respuesta totalmente franca es que sí, porque lo tenemos todo en forma totalmente transparente en el web. Así que uno puede ir, mirar los mapas y si quiere hacer un zoom, a nosotros estamos interesados en este momento en las Américas. Este es el punto que decía sobre corrupción en las Américas en forma zoom. Y ven como Canadá arribita está mucho más verde que el resto. Y en América Latina está todo el rango entre Chile, Uruguay, Costa Rica por un lado y Venezuela por el otro. Estado de Derecho o Imperio de la Ley, Rule of Law, estamos con grandes desafíos, como se pueden ver en nuestra región en particular. Lo otro que se puede hacer, y también lo sacamos del web, donde tenemos la herramienta, es mirar. Uno puede escoger qué país uno puede mirar y qué periodos. Entonces mirar en el tiempo es sumamente importante también para ver cuáles han sido las pautas. Aunque tenemos desafíos enormes en América Latina, cabe destacar que en algunos países han habido mejoras, por lo menos en varios indicadores, de forma importante. Como estamos hoy día con ustedes, con muchos de Ecuador, yo sé que hay 40 otros países inscritos, por eso mostré los otros mapas también, pero quiero recalcar que han habido auges en Ecuador que son importantes, y lo vemos ya que la barra primera en cada caso es la barra más de antaño, del año 2000, después 2010, y la de más de abajo en cada indicador es 2019, que es la última. Y se ve, por ejemplo, en el caso del control de corrupción, como ha habido ciertas mejoras. Pero de todas maneras, con la excepción de voz y rendición de cuentas, donde está casi en la mitad del mundo, en el 50 percentil, en todo el resto todavía queda bastante para ir para adelante, porque está debajo de la mitad entre los 200 y tantos países
del mundo. Esto es lo mismo de nuevo, pero más recientemente, por si a muchos de ustedes quizás les interese, qué ha ocurrido en los últimos años, 2015, 2017 y 2019, muestro en este caso. De nuevo, se ve que han habido ciertas mejoras, particularmente en la calidad regulatoria, en el Estado de Derecho y el control de la corrupción. En cuanto a efectividad de gobierno, estabilidad política, se ha mantenido más o menos constante, pero no tan bajo, y en voz y en rendición de cuentas también ha habido mejoras. Ahora, si miramos este de Ecuador desde el 2000 hasta el 2019, 20 años, y miren lo que es como espejo, el otro lado, lo que ha ocurrido en Venezuela, que no debe sorprender, pero estos son cifras, son los números, lo que dicen los ciudadanos, lo que dicen los empresarios, lo que dicen los expertos, eso, y miles, no mienten y muestran pautas muy distintas, tanto en espacio entre países y en el tiempo, que hay muchos cambios. Ok, quizá le haya parecido de cierto interés lo que acabo de mostrar. La pregunta que surge entonces, bueno, interesante los números, las cifras y todo eso, pero ¿cuánto importa? Quizás se exagera la importancia de la gobernanza y la corrupción. Ha sido muy interesante escuchar las ponencias anteriores, pero el enfoque era muy económico de punto de vista tradicional, que es muy importante, pero es muy común que en América Latina tenemos todavía reticencia de hablar en forma clara, técnica y transparente sobre los grandes desafíos de gobernanza y corrupción, porque quizás no importa tanto como lo que se cree a veces. La corrupción se puede medir, la gobernanza hoy en día se medir con precauciones, pero por eso también se pueden sacar muchos datos y estimados sobre la importancia de esto. Hicimos un cálculo hace varios años, tiene un margen de error, pero estamos hablando solo en cuanto a sobornos, que es un aspecto de corrupción, de 2 millones de dólares. Eso en castellano son 2 billones, en inglés es 2 trillions, trillones lo llamamos, que es más del 2% del PIB mundial. Esto a un nivel mundial. Pero es realmente tan importante en cuanto a desarrollo. La respuesta es un sí rotundo. Y como resumen le muestro esta lámina que lo hicimos resumiendo varias metodologías de varios académicos e incluyendo lo que habíamos hecho nosotros. Usamos todos estos números que hemos estado mostrando y los números del PIB, del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Y básicamente encontramos que hay un gran dividendo de mejoras en desarrollo cuando hay mejoras en gobernanza y control de la corrupción. Si se controla en forma relativa, que es realista, una desviación estándar desde el punto de vista estadístico, que es solo un quinto del mejor al peor, un quinto de mejoras que toma su tiempo, pero esta mejora conlleva a un triplicar en el ingreso per cápita de un país. Toma tiempo para que eso ocurra. Eso es en el mediano tiempo. Pero estamos hablando de una mejora de un país que tiene $5.000 per cápita a 15.000 en el mediano largo plazo, o de 15.000 a 45.000 dólares per cápita. Los mismos resultados parecidos encontramos en cuanto a la reducción de mortalidad infantil y la reducción de analfabetismo. Ahora, si analizamos también la relación muy estrecha entre controlar la corrupción y la mejora en competitividad del país, se ve en esta lámina que hay una relación muy estrecha. Estas relaciones, en general, especialmente las que mostré antes, son causales. Van de mejorar la gobernanza a más ingresos y a mejoras socioeconómicas también en salud y educación. Y no al revés, no es solo una correlación, es básicamente una determinación causal, como decimos. Esto también será de interés también por participación de muchos inversionistas y también desde el punto de vista del gobierno. A un gobierno, a un país, le cuesta mucho, tiene un costo enorme, un costo financiero enorme, tener alta corrupción y falta de gobernabilidad. Lo que llamo
el dividendo de 1000 puntos básicos de buena gobernanza. Un país como de donde vengo yo, de Chile, que puede básicamente tener préstamos, tener bonos a 2 puntos porcentuales sobre el LIBOR, con relativamente buena gobernanza y controla la corrupción. Comparado con Egipto, por ejemplo, que tiene que pagar 1.200 puntos, no 200 sobre el LIBOR, pero 1.200. Hay una diferencia de 1.000 puntos de los dos. Eso también tiene implicaciones grandes para los inversionistas extranjeros que básicamente prefieren ir a lugares con mejor gobernanza. Ahora, lo vemos muy potentemente en los últimos meses, la relación muy estrecha entre la falta de gobernanza y cómo le ha ido un país en la pandemia, ya sea en cuanto a testeos, esto es sobre testeos, los que tienen mejor calidad de gobernanza en cuanto a efectividad del gobierno, control de la corrupción, se ven que han testeado mucho más a la población, sumamente más. De lo mismo, al revés, en realidad la tasa de positividad ha sido muchísimo mayor para los que han estado mal en cuanto a gobernanza, y en este caso podemos ver otros indicadores de gobernanza como voz y rendición de cuentas y Estado de Derecho también. Y también, y esto es muy importante para las conversaciones que hemos estado teniendo hoy, en cuanto a qué tipo de response, qué tipo de reacción para reactivar la economía han tenido los gobiernos. Hay una diferencia fundamental. Los países con mejor gobernanza lo han hecho mucho mejor que los que tienen poca o mediana gobernanza, como se ve en este gráfico. Y en realidad esto tiene repercusiones importantes para los países que son ricos en recursos naturales comparado con otros. Y hay muchos en América Latina, incluyendo obviamente Ecuador y otros. La tasa de positividad ha sido muchísimo más alta. Es el grupo con la tasa de positividad más alta del mundo en cuanto a grupo. En cuanto a región, sabemos que es América Latina, pero en cuanto a grupos en general del mundo, es el grupo de países ricos en recursos naturales, países emergentes y en vías de desarrollo. Y se ve eso aquí, y en cuanto a fallecidos, se ve algo similar. Sobre los determinantes de corrupción, para ir rápido y en forma breve, yo sé que no le hago justicia a todo este tema, pero es importante hablar qué está detrás de estos problemas de corrupción. El aspecto de la voz, de las libertades fundamentales de la ciudadanía, rendición de cuentas y libertad de la prensa, medios de expresión y todo eso, y transparencia es fundamental para abordar el tema. Y como decía antes, en algunos países de América Latina ha habido mejoras. El problema es de que en el mundo en general y en varios países latinoamericanos también, y hasta cierto punto en Estados Unidos recientemente, ha habido deterioro en cuanto a estos temas que son fundamentales. Aquí vemos la relación entre control de corrupción y libertad de prensa y transparencia, por ejemplo, que es sumamente importante. La libertad de prensa, como lo vemos aquí, aún no lo he llevado hasta el 2020 todavía, pero se ha puesto aún peor. Estamos hablando de 20 años que no ha mejorado en el mundo, y en muchos países se está deteriorando. Entonces, estos temas son críticos, lo mencioné una vez más al concluir, pero movámonos a un desafío muy concreto dentro de la corrupción, que en el pasado no se le ha dado la suficiente importancia porque el enfoque ha sido en cuanto a aspectos administrativos y burocráticos de la corrupción, como si siempre fuese la culpa del servidor público a nivel medio y de la burocracia de un país. Cuando, como decimos en inglés, it takes two to tango, y más allá. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este aspecto muy específico y de
corrupción política a alto nivel, que lo hemos llamado captura del Estado. Comenzamos con los países en transición, hace 25 años con otro colega, y lo más importante es establecer y ponerle enfoque al hecho de que hay intereses creados y poderes, grandes poderes económicos y financieros que coluden con algunas élites políticas para básicamente afectar las leyes, las regulaciones, las políticas y las inversiones públicas dentro de un país. Entonces hay una gran diferencia notable entre las nociones tradicionales que siempre se manejan de corrupción administrativa y captura del Estado, ya que en vez de un enfoque siempre en la implementación de las normas que existen en un país, y si se dio coimas para recibir un carnet de identidad o para recibir un país o no, el enfoque es de quién influye en forma indebida y muy poderosa la formación de las reglas del juego, no la implementación, sino la formación. Y ahí entra el asunto de las élites políticas y económicas en la colusión, las élites privadas también, incluyendo las multinacionales. Esto no es solo un aspecto nacional y lo hemos visto particularmente en el caso de petróleo en algunas y también en las financieras. Eso conlleva también a repensarse y redefinir la corrupción, la definición tradicional del abuso del oficio público para el beneficio privado. Algo menos tradicional sería decir, bueno, en ciertos casos y extremos es la privatización de las políticas públicas, es la privatización de las normas y reglas del juego para toda la ciudadanía que deberían ser públicas. Esto muestra lo que encontramos, porque lo medimos también para países en transición, solo muestra 4, pero había muchos países que fueron capturados durante la transición por los oligarcas y relacionados, como Rusia, Azerbaiyán, hasta cierto punto Ucrania, pero otros como los bálticos que no lo fueron así. Esto tuvo un costo enorme y lo tiene en el mundo en general. Países donde hay mucha captura del Estado, el sector privado, y especialmente el sector privado competitivo, crece y encontramos que era a la mitad, y la inversión también, como a la mitad que cuando un país no tiene la misma tipo de captura. Y también encontramos en cuanto a las causas que aquellos países que tenían muchas libertades civiles fundamentales en forma alta, y tenían reformas económicas para competitividad económica, los dos aspectos, económico y político, competitividad en los dos, les fue mucho mejor en evitar tal captura. Lo hice después con datos para todo el mundo. Esto muestra lo que ocurría sobre sobornos tradicionales a nivel corporativo, una coima para licitación y todo eso, y muestra que Estados Unidos, que está negro, era más o menos, pero no era demasiado alto. Una vez que medí también esa influencia indebida, que a veces es corrupción legal, relacionada con captura del Estado. Esto estamos hablando del 2004, justo antes ya de la gran crisis de Wall Street. Estados Unidos salía enormemente y otros países también. América Latina no estoy mostrando aquí, pero salió muy alto también. Tiene una realidad de mucha captura de influencia indebida. La última parte de mi presentación, después de esta más general, es sobre el desafío específicos de los países ricos en recursos naturales, el cual ya mencioné al mostrar los efectos de gobernanza en cuanto a cómo se responde en la pandemia. Y la hipótesis que he puesto al frente, y no es primera vez que lo hago aquí, estamos teniendo varios otros grupos donde esto se está elaborando en cuanto a posibles estrategias distintas para el futuro, es de que hoy día es una realidad, una nueva realidad. Esta vez sí es distinto, y ya lo dijo el expositor antes, la comparación
quizás es con hace 100 años, en América Latina, en la crisis de 1930. La crisis de los últimos 25 y 35 años no han sido del tipo, de la envergadura y de las características que tenemos ahora. En ese sentido, les presento muy rápidamente un sexteto muy potente que al mismo momento y en forma integrada están afectando en particular, están afectando al mundo, pero en particular los países ricos en recursos naturales. Uno, ya lo hablamos bastante, vulnerabilidades muy serias en cuanto a gobernanza, los varios matices. Segundo, el proceso incierto y alargado de COVID y el sistema de salud pública débiles en muchos de estos países, que está relacionado también con la gobernanza. Y hay que recalcar esto del proceso incierto y alargado de COVID. Algunas de las proyecciones que se muestran de todos estos repuntes no toman en cuenta que el virus es totalmente incierto, no toman en cuenta de que ya en varios países hay segundas rondas. La primera la ha ido más o menos o muy mal, a ninguno le ha ido muy bien, excepto en algunos países en Asia. Pero ya hay segunda, ni se ha hablado todavía de la tercera. Esto puede ser más como zigzag y eso va a tener implicaciones importantes para el aspecto económico. Así que tener mucho cuidado con estas proyecciones, a veces un poco optimistas para los próximos años. Estamos hablando de los desafíos económicos relacionados con esto, que hay enormes, mucho en estos países donde ya no hay espacio fiscal, donde no se aprovechó el boom, el super ciclo de los precios petroleros y mineros hasta el 2015, que duró muchos años, y hoy en día hay un problema muy grande de espacio fiscal, de macroeconomía, de deuda, y obviamente tiene implicaciones enormes para la pobreza, ya se habló de eso. Lo que no se ha hablado mucho, que es hoy en día es emblemático en el mundo y va a haber más y más demanda, especialmente de la ciudadanía, de la juventud y del post-COVID. Yo estoy convencido que la demanda para atacar el cambio climático y lo que ha ocurrido con el medio ambiente y sostenibilidad solo se va a incrementar. Y eso tiene implicaciones muy serias que hay que tomarlas muy seriamente en nuestros países con grandes recursos naturales y en las industrias como la de hoy. Hay una demanda decreciente, está relacionado a eso, para hidrocarburos. Los precios se esperan de que no van a ser altos, al contrario, y eso tiene grandes implicaciones para el futuro, incluyendo para países como Ecuador, Venezuela, Colombia y otros. Esto está relacionado también con un incremento y una posibilidad de serias tensiones sociales en el futuro, con más demandas ciudadanas. Ya hablamos tanto socialmente, pero también en cuanto a sostenibilidad, cambio climático a nivel local y demandas en contra de la desigualdad. La combinación, esto también es la combinación, es lo que crea lo que llamamos en inglés un perfect storm. Esta vez sí, sí es distinto, mostrando muy rápidamente la magnitud del desafío que tenemos en recursos naturales entre los países emergentes. Miren que en cuanto a la calidad de gobernanza, están muy debajo los países ricos que los países que no son ricos. Y esto es en cuanto a control de la corrupción. Y no solo eso, durante los últimos 20 años no ha mejorado, al contrario, una pequeña desmejora, y en los países que no son ricos en recursos naturales ha habido ciertas mejoras. Hay un problema serio cuando se mira a las petroleras estatales, por ejemplo, desde la OECD, no es nuestro número, el sector con más desafío es de hidrocarburos, de gas y petróleo, y el segundo es de minería. En ese sentido, quería mencionarle rápidamente una iniciativa que yo soy sesgado porque la considero muy importante. Estuve hasta hace poco en el directorio internacional
que es la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas. En inglés lo llamamos AT, en América Latina también se llama AT, supongo que muchos de ustedes han escuchado. Ya hay 52 países que lo implementan, son los países relevantes, muchos de los países relevantes en cuanto a petróleo, gas y minería. Un aspecto muy importante de tal iniciativa es de que es multiactor, y eso es mucho más novedoso. Entonces, es otra pauta que las organizaciones multigubernamentales, que se llaman multilaterales, que nos han discutido antes, donde la industria, el gobierno, la industria, también los inversionistas, gobierno y sociedad civil, tienen representantes y todos tenemos que acordar cuáles son las normas y las pautas en forma mucho más participatoria, incluyendo al nivel de país, donde cada país tiene su comisión también multiactor. Transparencia y rendición de cuentas en todo el sector es crucial, y ya se ha transparentado más de 1 trillón, bueno, es billón en realidad en castellano, en cuanto a pagos, renta, reporte, ITI, y han habido grandes innovaciones en cuanto a rendición de cuentas. Por razón de tiempo no voy a ir por todas las pautas de eso, pero es bastante elaborado hoy en día y sigue la cadena de valor desde la extracción hasta el uso de los fondos y los dineros y la producción. Y la razón es que estoy mostrando eso, y esto viene del trabajo que hicimos ya hace varios años sobre una carta magna con toda esta cadena de valor que se ha implementado en muchos países en cuanto a todas estas etapas, desde la decisión de extraer hasta los impuestos, hasta cómo se usan los dineros, la parte de licitación y todo eso. Y la razón que lo menciona es que quizás tenga relevancia para varias otras industrias, y en realidad en otras se están intentando. Yo tengo entendido de que hay desafíos relacionados, en el caso, en la industria de ustedes, la cual yo no soy experto, pero puede haber pautas interesantes para discutir. Concluyo con una lista rápida de 10 puntos. La mayoría son resumen. Una, como decía, no se lucha contra la corrupción simplemente luchando contra ella. Hay que mirar aspectos mucho más difíciles y también políticos, no solo técnicos, que son de todo el sistema institucional, de las reglas del juego de governance. Hay un gran dividendo de mejorar la gobernanza y anticorrupción. Algunos países sí han mejorado en el tiempo, pero queda mucho adelante. Eso incluye nuestra región. Y en cuanto a desafíos pendientes, por el lado de la demanda de la gobernanza, lo que llamamos el lado de demanda, no de la oferta, el asunto de voz ciudadana y rendición de cuentas es una oportunidad también. Hay que siempre mejorarla, pero así eso apoya mucho a los reformistas dentro del gobierno y a los reformistas dentro de industrias para que haya cambio. La libertad de los medios, la transparencia es crucial, datos abiertos, y hoy en día con la inteligencia artificial o AI y estas innovaciones que ya se mencionaron, hay grandes oportunidades. El segundo punto es la independencia y efectividad del sistema judicial y un mejor marco regulatorio. La reforma del sector público, incluyendo las empresas estatales, que son un punto débil, incluyendo los aspectos más profitables, contratos, licitaciones, y los aspectos al nivel regional y municipal. El rol del sector privado y de industria es clave a nivel nacional y multinacional, incluyendo cómo atacar los intereses creados de ciertos segmentos en la industria multinacional también, ciertos segmentos que van hacia la captura, que hay que atacarlo para que sí haya realmente competitividad. Como hablaba, considerar una iniciativa o carta magna de transparencia y rendición de cuenta como ATI, yo creo que tiene sentido en otros sectores también. Obviamente hay que ajustarlo. Y como decía, la crisis y la era COVID sí es distinta,
Pero con eso llegan desafíos y oportunidades. Muchas gracias y adelante hacia el cambio. Y quizás tenemos algunos minutos todavía para tener un aspecto más interactivo. Gracias, Daniel, por su intervención. A los participantes, a la audiencia, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Tenemos la mano levantada de Jessica Torres. Si tienen una pregunta, por favor, escribirla en el chat. Ok, tenemos una pregunta del señor Luis Cruz. La corrupción en el Ecuador es vergonzosa, pero se visibiliza al sector público, pero se hace poco en el sector privado, que también ha resultado involucrado. ¿Qué hacer en esta realidad ecuatoriana? En primer lugar, si me deja, Agustín, decir algo más amplio y personal, ya que he estado involucrado en tantos lugares del mundo. Como ven, tengo canas ya y he estado en esto por mucho tiempo. Y a mí me ha preocupado mucho, especialmente en el tema de gobernanza y corrupción, que son relacionado con las ciencias sociales y políticas, de que para los expertos creen que hay siempre un incentivo de decir cosas con certeza total. Cuando con con mi sombrero académico, yo creo que es muy importante de siempre tener dudas e incertidumbre que es saludable. Y en cuanto a todos estos temas, estudiamos, miramos los datos, aprendemos, pero todo lo que he presentado hoy en día debería ser también desafiado y en algunos años más quizás se esté presentando ciertas cosas distintas porque evolucionamos. Estos no son las ciencias físicas donde hay mucho más certeza de lo que ya se sabe y lo que no se sabe. Segundo, los expertos en cuanto a la realidad de Ecuador son ustedes, así que ustedes están mejor equipados para responder en forma específica. Lo que sí puedo sugerir en base a conocer la realidad en muchos países, y he estado y tenido el honor de trabajar un poco en Ecuador en el pasado, con varios líderes, sociedad civil y de gobierno, es de que si parte del desafío del por qué se enfoca tanto y tanto los periódicos y en los medios sobre la corrupción en el sector público es porque ha sido lo tradicional y lo más fácil para medir. Todas las encuestas, básicamente la gran mayoría todavía se basan en eso. Cuando hay métodos, y por eso quise mostrar en mis láminas, hay métodos para también poder transparentar y tener cierta idea sobre las influencias indebidas al nivel alto político y de ciertos intereses empresariales. Y eso es lo que logré convencer en colaboración con el Foro Económico Mundial, de poner preguntas muy específicas sobre eso, y así medimos la que mencionamos. Entonces, una sugerencia sencillamente con las organizaciones e instituciones que hacen sondeos es cómo insertar preguntas sobre distintos tipos de corrupción y no seguir perpetuando la noción de que es solo sobre el asunto sobre la burocracia. Obviamente, parte del problema no es solo de capacidad o que a la gente no se le ha ocurrido, pero es de voluntad política y de ciertas censuras que puede existir, o censura self-censorship, censura de uno mismo, porque obviamente es mucho más fácil acusar a un funcionario a nivel medio o al tipo que paga la coima para sacarse el ticket del tráfico, lo que llamamos petty corruption, que meterse en corrupción a alto nivel y el asunto de captura. Pero sí hay métodos, y entonces trabajar tanto en forma técnica, académica, con think tanks, pero con los medios de sondeo para que los datos también hablen, que pueden tener mucha credibilidad y ser criticados un poco menos.
Ok, damos paso a una última pregunta, si podemos responderla de la manera más breve por el tiempo. El señor Javier Cárdenas nos indica, excelente análisis de indicadores. ¿Cuál sería la diferencia básica entre gobernanza y gobernabilidad? Ya, sobre eso puede ser muy breve, pero la diferencia básica desde mi punto de vista es de que gobernabilidad, tal como desafié el concepto de corrupción eh, tradicional eh, y el concepto de medición tradicional que recién hablamos, el concepto de gobernabilidad siempre ha tenido la connotación de relacionado con buen gobierno. Y hablar solo de buen gobierno nos conlleva a enfocarnos demasiado sobre el aspecto técnico del gobierno y solo en el gobierno, cuando hay otros actores cruciales, como hablamos, y en el asunto de captura también los intereses creados a nivel alto de ciertos financieros e industrialistas son clave. La sociedad civil juega un rol crucial. Gobernanza en ese sentido es más abarcador en ese sentido. Y la Academia Real Española sí acepta de esa definición un poco más amplia de gobernanza. Entonces yo prefiero en general usar gobernanza que gobernabilidad, que es más sobre la gestión gubernamental solamente, que es muy importante, pero no es lo único de lo que estamos conversando. Gracias, Daniel Kaufman. Gracias a todos los asistentes. Con esto damos por concluida esta participación. Nuestra siguiente participación se da en 5 minutos con Josep María Pascual. Gracias. Gracias.